escrito de Naomi Klein, La doctrina del shock. Tercera parte. Democracia superviviente. Bombas fabricadas con leyes. Los conflictos armados entre naciones nos horrorizan, pero la guerra económica no es más benigna. Es como una intervención quirúrgica. Una guerra económica es una especie de tortura prolongada, y sus estragos no son menos terroríficos que los descritos en la literatura sobre las guerras propiamente dichas. No pensamos en esa otra guerra porque estamos acostumbrados a sus efectos letales. El movimiento antibelicista es sólido y rezo porque tenga éxito, pero no puedo evitar sentir un temor lacerante, el de que ese movimiento fracasará si no llega a la raíz de todos los males, es decir, la codicia humana. M.K. Gandhi. No Violence, The Great Force, 1926. Capítulo 6. Salvados por una guerra. El thatcherismo y sus enemigos útiles. El soberano es aquel que decide el estado de emergencia. Carl Schmitt, abogado nazi. Cuando Friedrich Hayek, santo patrón de la escuela de Chicago, regresó de una visita a Chile en 1981, estaba tan impresionado por Augusto Pinochet y los de Chicago que allí conoció que inmediatamente se sentó a escribir una carta a su amiga Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña. En ella la instaba a utilizar el país sudamericano como modelo para transformar la economía keynesiana británica. Thatcher y Pinochet acabarían compartiendo una sólida amistad, de la que trascendió la famosa visita de Thatcher al anciano general cuando éste se hallaba bajo arresto domiciliario en Inglaterra, acusado de genocidio, tortura y terrorismo. La primera ministra británica estaba sobradamente familiarizada con el que ella misma calificó de extraordinario éxito de la economía chilena, que describió además como un impactante ejemplo de reforma económica del que podemos extraer numerosas lecciones. Pero pese a la admiración de Thatcher por Pinochet, cuando Hayek le sugirió por primera vez que emulara las políticas de terapia de shock que aquel había impuesto en Chile, la primera ministra no pareció quedarse ni mucho menos convencida. En febrero de 1982, Thatcher no se anduvo con rodeos para explicarle el problema a su gurú intelectual en una carta privada. Estoy segura de que usted entenderá que, en Gran Bretaña, dadas nuestras instituciones democráticas y la necesidad que aquí existe de alcanzar un elevado nivel de consenso, algunas de las medidas adoptadas en Chile son del todo inaceptables. Nuestra reforma debe ser conforme a nuestras tradiciones y a nuestra Constitución, aunque a veces el proceso pueda parecer exasperadamente lento. Su conclusión final era que, en una democracia como el Reino Unido, no era posible una terapia de shock del estilo de la preconizada por la Escuela de Chicago. Thatcher llevaba entonces 3 años en el cargo. Era su primera legislatura y su popularidad se hundió en los sondeos, por lo que no estaba dispuesta a asegurarse una derrota en las siguientes elecciones haciendo algo tan radical o impopular como lo que Hayek le sugería. Para Hayek y el movimiento que representaba, aquello supuso una auténtica decepción. El experimento del Cono Sur había generado unas ganancias tan espectaculares, aunque fuesen solo para un pequeño número de jugadores que habían estimulado un enorme apetito de nuevas fronteras entre las multinacionales, cada vez más globales ya por entonces. Nuevas fronteras que se abrían no solo en los países en vías de desarrollo, sino también en las naciones ricas de Occidente, donde los estados controlaban activos y recursos aún más lucrativos y susceptibles de ser administrados como intereses comerciales privados. Los teléfonos, las aerolíneas, las ondas televisivas, las empresas energéticas. Si alguien podía haberse erigido en adalid de ese programa en el propio mundo rico, seguramente habría tenido que ser Thatcher en Inglaterra o el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. En 1981, la revista Fortune publicó un reportaje en el que se encomiaba las virtudes del nuevo mundo feliz de las Reaganomics en Chile.
El reportaje alababa las relumbrantes tiendas de lujo y los flamantes coches japoneses nuevos de Santiago, pero pasaba por alto la omnipresente represión y la explosión de barriadas chabolistas en el extrarradio. ¿Qué podemos aprender del experimento de ortodoxia económica chileno?, se preguntaban para, de inmediato, aleccionarnos con la respuesta correcta a dicha pregunta. Si un pequeño país subdesarrollado puede adherirse con éxito a la teoría de la ventaja competitiva, entonces no hay duda de que nuestra economía, provista de recursos infinitamente mayores, también puede. No obstante, como la mencionada carta de Thatcher a Hayek ponía de manifiesto, la cosa no era tan sencilla. Los dirigentes electos tienen que preocuparse por lo que piensan sus votantes acerca de su desempeño en el cargo, ya que éste se ve sometido periódicamente a examen. Y, a principios de la década de 1980, aún con Reagan y Thatcher en el poder y con Hayek y Friedman como influyentes asesores suyos, no estaba ni mucho menos claro que un programa económico radical como el impuesto con tan feroz virulencia en el Cono Sur pudiese siquiera ser posible en Gran Bretaña o en Estados Unidos. 10 años antes, Friedman y su movimiento habían tenido que soportar una gran decepción en Estados Unidos, motivada nada menos que por Richard Nixon, alguien que parecía confirmar la idea anteriormente expuesta. El mismo Nixon, que había contribuido a colocar a los de Chicago en el poder en Chile, había seguido un camino muy distinto en su propio país, dando muestras de una incoherencia que Friedman jamás le perdonaría. Cuando Nixon accedió al cargo en 1969, Friedman creyó que, por fin, le había llegado la hora de dirigir su propia contrarrevolución nacional interna contra el legado del New Deal. Pocos presidentes han expresado una filosofía tan compatible con la mía propia, había escrito Friedman acerca de Nixon. Los dos se reunían habitualmente en el despacho oval, y Nixon nombró a varios amigos y colegas correligionarios de Friedman para diversos cargos económicos clave. Uno de ellos fue el profesor de la Universidad de Chicago, George Shultz, a quien Friedman ayudó a reclutar para el personal asesor del presidente estadounidense. Otro fue Donald Rumsfeld, quien por aquel entonces tenía 37 años. En la década de 1970, Rumsfeld había asistido a diversos seminarios de la Universidad de Chicago, sesiones que posteriormente llegó a describir en términos ciertamente reverenciales. Rumsfeld calificó a Friedman y a sus colegas de grupos de genios, y dijo que él tuvo el privilegio, junto a otros jóvenes cachorros, de poder entrar allí y aprender a sus pies. Contando como contaba, tanto como un grupo de fieles discípulos a los mandos de la política económica como con una estrecha relación personal con el presidente, Friedman tenía motivos sobrados para creer que sus ideas estaban a punto de ser llevadas a la práctica en la economía más poderosa del mundo. Pero en 1971, la economía estadounidense entró en una depresión. El desempleo era elevado y la inflación impulsaba los precios considerablemente al alza. Nixon sabía que si seguía la línea liberalizadora que aconsejaba Friedman, millones de ciudadanas y ciudadanos enfadados lo echarían del cargo en las siguientes elecciones, así que decidió instaurar topes a los precios de bienes de primera necesidad como los alquileres y el petróleo. Aquello indignó a Friedman. De todas las posibles distorsiones de la intervención estatal, la de los controles de precios era, sin lugar a dudas, la peor. Él mismo la definió como un cáncer que puede destruir la capacidad de funcionamiento de un sistema económico. Pero aún más vergonzoso para Friedman resultaba el hecho de que sus propios discípulos fueran los encargados de aplicar el keynesianismo. Rumsfeld estaba al mando del programa de control de salarios y precios y tenía como superior suyo a Schultz, que a la sazón era director de la Oficina de Gerencias y Presupuestos del Gobierno Federal. En una ocasión, Friedman telefonó a Rumsfeld a la Casa Blanca para reprender a su antiguo joven cachorro. Según el propio Rumsfeld, Friedman le ordenó que dejase de hacer lo que estaba haciendo. El Nobel alto funcionario le respondió que lo que estaba haciendo parecía surtir efecto. La inflación estaba remitiendo y la economía volvía a crecer. Pero Friedman le replicó que aquella era la peor fechoría de todas.
La gente va a creer que sois vosotros los que lo estáis haciendo y va a extraer la conclusión equivocada. Y así fue, sin duda, porque al año siguiente el electorado reeligió a Nixon con un 60% de los votos emitidos. En su segundo mandato, el presidente continuó desprendiéndose de aún más elementos de la ortodoxia de Friedman y aprobó un elevado número de nuevas leyes que imponían a las empresas unos estándares más estrictos en materia de seguridad y medio ambiente. Pero la estocada más cruel que Nixon depararía a Friedman sería una famosa proclama del presidente: "Ahora todos somos keynesianos". Tan hondo fue el sentimiento de traición que Friedman describiría más tarde a Nixon como el más socialista de los presidentes de Estados Unidos del siglo XX. La presidencia de Nixon supuso una dura lección para Friedman. El profesor de la Universidad de Chicago había construido todo un movimiento a partir de la identificación entre capitalismo y libertad, pero las personas libres no parecían querer votar a los políticos que seguían su consejo. Peor aún, solo los gobiernos dictatoriales, en los que la libertad brillaba por su ausencia, se mostraban dispuestos a poner en práctica la doctrina de libre mercado puro. Así que, al tiempo que se quejaban de haber sido objeto de traición en su propio país, las preclaras mentes de la escuela de Chicago se las ingeniaron para mantener su doctrina viva durante la década de los 70 a lomos de diversas juntas militares. En casi todos los países en los que el poder era tomado por dictaduras militares derechistas, se dejaban sentir la presencia de la Universidad de Chicago. Harberger trabajó como asesor del régimen militar de Bolivia en 1976 y aceptó un doctorado honorario de la Universidad de Tucumán, en Argentina, en 1979, en un momento en el que los centros universitarios de aquel país estaban controlados por la junta militar que lo gobernaba. Y su actividad llegó aún más lejos, ya que asesoró también a Suharto y a la mafia de Beckerli en Indonesia. Friedman redactó un programa de liberalización económica para el represor Partido Comunista de China, cuando éste decidió convertir el país en una economía de mercado. Stefan Hagar, politólogo acérrimamente neoliberal de la Universidad de California, ha llegado a admitir con tristeza que algunas de las iniciativas reformistas de mayor alcance llevadas a cabo en el mundo en vías de desarrollo han sido emprendidas a raíz del triunfo de golpes de Estado militares, y ha añadido a la lista de los países del Cono Sur e Indonesia otros como Turquía, Corea del Sur y Ghana. También ha habido otros éxitos de ese estilo que no se han producido tras golpes militares, pero sí en estados de regímenes monopartidistas, como México, Singapur, Hong Kong y Taiwán. En contradicción directa con la afirmación central de Friedman, Hagar llega a la conclusión de que las cosas buenas, como la democracia y la política económica orientada al libre mercado, no siempre van juntas. En realidad, a principios de los años 80, no había un solo caso de democracia pluripartidista que hubiese abrazado de lleno el libre mercado. Los izquierdistas de los países en vías de desarrollo sostienen desde hace tiempo que toda democracia auténtica, dotada de normas justas que impidan que las grandes empresas compren las elecciones, desemboca necesariamente en gobiernos favorables a la redistribución de la riqueza. Su lógica es muy simple. En esos países hay muchas más personas pobres que ricas. Las políticas que interesan a esa mayoría pobre son, claramente, las de redistribución directa de tierras e incremento de los salarios, y no las de la llamada economía del goteo o de la filtración descendente, trickle-down economics. Por lo tanto, si se otorga el derecho al voto a todos los ciudadanos y un proceso electoral razonablemente limpio, estos elegirán antes a los políticos que más dispuestos parezcan a dar empleos y tierras que a los que ofrezcan promesas relacionadas con el libre mercado. Por todos esos motivos, Friedman había intentado durante bastante tiempo superar una paradoja intelectual. Como heredero del legado de Adam Smith, creía apasionadamente que los seres humanos se rigen por su propio interés y que la sociedad funciona mejor cuando se permite que ese interés privado guíe casi todas las actividades, salvo una: votar. Como la mayoría de personas del mundo son pobres o viven por debajo del nivel medio de renta de sus respectivos países, también en Estados Unidos,
Lo que más les conviene a corto plazo es votar a políticos que prometan redistribuir la riqueza en sentido descendente hacia ellas, desde la cima de la economía. Alan Meltzer, amigo de Friedman desde hacía mucho tiempo y economista monetarista como él, planteó el dilema del modo siguiente: los votos están distribuidos de forma más igualitaria que la renta. Los votantes que tengan niveles de ingresos situados en la media de los del electorado o por debajo de ella saldrían ganando si se transfirieran renta hacia sí mismos. Meltzer describió esa reacción como uno de los costes del gobierno democrático y de la libertad política, pero dijo que los Friedman, Milton y la esposa de este, Rose, supieron nadar contra esa corriente tan poderosa. Nunca pudieron detenerla o invertir su curso, pero influyeron mucho más que la mayoría en la manera de pensar y actuar de las personas y los políticos. Al otro lado del Atlántico, Thatcher intentaba por entonces poner en marcha una versión inglesa del friedmanismo, patrocinando lo que acabó conociéndose como la Sociedad de Propietarios. Su iniciativa se centró en el sistema público británico de vivienda, las llamadas Council Estates, viviendas municipales de alquiler, al que Thatcher se oponía por principios filosóficos, ya que creía que el Estado no tenía que desempeñar papel alguno en el mercado de la vivienda. Los pisos de las Council Estates estaban ocupados por el tipo de personas que, según la teoría, jamás votarían conservador porque no les interesaba desde el punto de vista económico. La primera ministra estaba convencida de que, si se lograba incorporar a esas personas al mercado, éstas acabarían identificándose con los intereses del otro sector de la población que, por ser más rico, se oponía a la redistribución. Con esa idea en mente, Thatcher decidió ofrecer fuertes incentivos a los residentes de las viviendas públicas para que adquirieran los pisos en los que vivían a un tipo de interés muy ventajoso. Quienes pudieron se convirtieron así en propietarios de su propia vivienda, pero quienes no lo consiguieron se vieron obligados a hacer frente a alquileres que casi se habían duplicado con respecto a su importe anterior. Aquella había sido una estrategia de divide y vencerás, y funcionó. Los inquilinos siguieron oponiéndose a Thatcher. Las calles de las principales ciudades británicas vieron cómo ascendía ostensiblemente el número de personas sin hogar, pero los sondeos mostraron que más de la mitad de los nuevos propietarios habían cambiado de afiliación partidista y habían pasado a apoyar a los conservadores. Aunque la venta de los pisos municipales proporcionó un rayo de esperanza a quienes auguraban la viabilidad de una economía de extrema derecha en democracia, Thatcher parecía seguir condenada a quedarse fuera del cargo tras su primer mandato. En 1979 había concurrido a las elecciones con el lema «El laborismo no funciona», pero en 1982, tras 3 años como primera ministra, el número de personas desempleadas y la tasa de inflación se había duplicado. Había tratado de enfrentarse a uno de los sindicatos más poderosos del país, el de los mineros de carbón, y había fracasado. Tras esos 3 años, los índices de aprobación de su labor personal habían caído hasta quedarse en solo el 25%, por debajo del más bajo jamás alcanzado por George W. Bush e inferior al que de cualquier otro ministro británico en la historia de los sondeos de opinión. La aprobación del conjunto de su gabinete había descendido hasta el 18%. A solamente un año de las siguientes elecciones generales, el thatcherismo estaba a punto de tocar a un temprano e ignominioso fin, mucho antes de que los Tories hubiesen logrado sus objetivos más ambiciosos: la privatización en masa y la quiebra de los grandes sindicatos obreros. Esas fueron las duras circunstancias en las que Thatcher escribió a Hayek para informarle muy cortésmente de que una transformación como la chilena era del todo inaceptable en el Reino Unido. La catastrófica primera legislatura de Thatcher parecía confirmar aún más las lecciones de la era Nixon, que las radicales y altamente lucrativas políticas de la escuela de Chicago no podían sobrevivir en un sistema democrático.
Parecía evidente que para que la imposición de una terapia económica de shock resultara exitosa, era necesaria la concurrencia de algún otro tipo de conmoción, ya fuera esta generada por un golpe de Estado o por las cámaras de tortura de un régimen represor. Aquella era una perspectiva que causaba inquietud en Wall Street, porque, a principios de los años 80, empezaba a desmoronarse regímenes autoritarios por todo el mundo. Irán, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia, y a estos le seguirían otros muchos en lo que el politólogo conservador Samuel Huntington denominaría la tercera ola de la democracia. La evolución no podía ser más preocupante para los grandes operadores bursátiles. ¿Qué impediría el surgimiento de un nuevo Allende que conquistase votos y apoyos por medio de políticas populistas? Washington había contemplado aterrorizada cómo un escenario de esas mismas características se había desarrollado tanto en Irán como en Nicaragua en 1979. En Irán, el Shah y su régimen, respaldado por Estados Unidos, fueron derrocados por una alianza de izquierdistas e islamistas. Aunque las noticias sobre los rehenes y los ayatolás acapararon los titulares y las portadas, el aspecto económico del programa del nuevo gobierno también hizo sonar la alarma en Washington. El régimen islámico, que pronto se convertiría en una brutal dictadura, nacionalizó de inmediato el sector bancario y, a continuación, introdujo un programa de redistribución de tierras. También impuso controles a las importaciones y las exportaciones, invirtiendo así el signo de las políticas de libre comercio del Shah. 5 meses más tarde, en Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza Debayle, quien contaba igualmente con el apoyo estadounidense, fue depuesto por una revuelta popular que instaló a la izquierda sandinista en el poder. Esta controló igualmente las importaciones y, como hicieran en su momento los iraníes, nacionalizó la banca. Todo aquello no hacía más que empeorar el pronóstico del sueño de un mercado libre global. En aquellos primeros años 80, los friedmanitas se enfrentaban a la posibilidad de su revolución, que apenas había cumplido una década de vida, no sobreviviría a una nueva oleada populista. La guerra al rescate. 6 semanas después de que Thatcher escribiera aquella carta a Hayek, sucedió algo que le hizo cambiar de opinión y que varió el destino de la cruzada corporativista. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas, un vestigio del dominio colonial británico. La Guerra de las Malvinas, o de las Falkland, para los anglosajones, pasaría en la historia como una batalla sanguinaria pero bastante menor. En aquel entonces las Malvinas no tenían una importancia estratégica aparente. Aquel grupúsculo de islas situadas frente a la costa argentina estaban a miles de kilómetros de Gran Bretaña y resultaba costoso de vigilar y mantener. Tampoco tenían mucha utilidad para Argentina, aunque la idea de tener aquella avanzada británica en sus aguas oceánicas era considerada una afrenta a su orgullo nacional. El legendario escritor argentino Jorge Luis Borges resumió aquella disputa territorial como una pelea entre dos calvos por un peine. Desde el punto de vista militar, aquella batalla de 11 semanas de duración no parece haber tenido apenas relevancia histórica. Sin embargo, se ha pasado por alto el impacto de aquel conflicto bélico sobre el proyecto pro libre mercado, que fue enorme. La Guerra de las Malvinas fue la que proporcionó a Thatcher la tapadera política que necesitaba para instaurar por primera vez en la historia un programa de transformación capitalista radical en una democracia liberal occidental. Ambos bandos del conflicto tenían sus motivos para desear una guerra. En 1982, la economía argentina se hundía bajo el peso de la deuda y la corrupción, y las campañas de defensa de los derechos humanos ganaban fuerza. El nuevo gobierno de la Junta Militar, encabezado por el general Leopoldo Galtieri, calculó que el único sentimiento más poderoso que la ira despertada por la continuada represión antidemocrática era el sentimiento antiimperialista, que Galtieri supo azuzar y canalizar contra los británicos por la negativa de estos a ceder las islas a los argentinos.
La Junta no tardó en hacer ondear la bandera albiceleste de Argentina sobre aquel reducto rocoso y, con ello, arrancó el inmediato y entusiasmado aplauso del país entero. Cuando llegó la noticia de que Argentina había recuperado las Malvinas, Thatcher se dio rápidamente cuenta de que aquella era una oportunidad para intentar a la desesperada dar la vuelta a su fortuna política e, inmediatamente, adoptó una actitud churchilliana de batalla. Hasta aquel momento, el único sentimiento que había traslucido de la primera ministra con respecto a las Malvinas era la molestia que le producía la carga económica que aquellas islas suponían para las arcas del Estado. Había reducido las subvenciones destinadas al archipiélago y había anunciado también recortes importantes en la Armada, incluyendo los buques de guerra que vigilaban las Malvinas, medidas todas ellas que fueron interpretadas por los generales argentinos como señales claras de que Gran Bretaña estaba dispuesta a ceder el territorio. Uno de los biógrafos de Thatcher definió la política de esta sobre las Malvinas como una invitación en la práctica a que Argentina invadiese las islas. En los prolegómenos del conflicto bélico, desde todo el espectro político se alzaron voces críticas que acusaban a Thatcher de utilizar al ejército para sus propios fines políticos. El parlamentario laborista Tony Benn dijo: «Cada vez parece más evidente que lo que está en juego no son las Islas Malvinas, sino la reputación de la señora Thatcher». Y el conservador Financial Times señaló: «Lo deplorable es que el tema se esté entremezclando rápidamente con toda una serie de diferencias políticas dentro de la propia Gran Bretaña que no tienen nada que ver con el asunto en cuestión. No se trata solo del orgullo del gobierno argentino, sino también de la posición, puede que incluso de la supervivencia, del gobierno Tory en Gran Bretaña». Pero pese a estos sanos ejercicios de cinismo en los momentos previos, desde el instante mismo en que se desplegaron oficialmente las tropas, el país se vio invadido por lo que un borrador de resolución del Partido Laborista denominó un espíritu patriotero y militarista que hizo que el episodio de las Malvinas fuera visto como la explosión de gloria final del desvanecido Imperio Británico. Thatcher ensalzó aquel espíritu de las Malvinas que se había apoderado de la nación y que se había traducido en la práctica en que los anteriores gritos de «abajo la bruja» se sustituyeran por la venta masiva de camisetas con la leyenda «que se lo metan por la Junta». Ni Londres ni Buenos Aires realizaron ningún intento serio de evitar una confrontación. Thatcher hizo caso omiso de la ONU como, de un modo muy similar, lo haría Bush y Blair en los momentos previos a la guerra de Irak, mostrando un desinterés absoluto por cualquier tipo de sanción o de negociación alternativa. El único resultado que interesaba a cualquiera de los dos bandos era una gloriosa victoria final. Thatcher luchaba por su futuro político y triunfó espectacularmente. Tras la victoria de las Malvinas, que se cobró las vidas de 255 soldados británicos y de 655 argentinos, la primera ministra fue aclamada como héroe de guerra y su sobrenombre de Dama de Hierro se transformó de insulto en alabanza. Similar transformación se produjo en sus cifras en los sondeos de opinión. Su índice de aprobación personal creció hasta ser más del doble que antes del inicio de la batalla. Del 25% inicial se pasó al 59% del final, lo que allanó el camino para la decisiva victoria que obtendría en las elecciones del año siguiente. La contrainvasión de las Malvinas por parte del ejército británico recibió el nombre en código de Operation Corporate, Operación Empresario, y, si bien se trataba de un nombre extraño para una campaña militar, resultó ser profético. Thatcher empleó la enorme popularidad que aquella victoria le había valido para emprender, precisamente, el tipo de revolución corporativista cuya imposibilidad había manifestado a Hayek antes de la guerra. Cuando los mineros del carbón fueron a la huelga en 1984, Thatcher proyectó el enfrentamiento como una continuación de la guerra contra Argentina que requería de una solución similarmente brutal. En unas famosas declaraciones, Thatcher dijo: «Tuvimos que luchar contra el enemigo exterior en las Malvinas, y ahora tenemos que luchar contra el enemigo interior, que es mucho más difícil de combatir pero que resulta igual de peligroso para la libertad».
Tras encuadrar a los obreros británicos en la categoría de enemigo interior, Thatcher desató sobre los huelguistas toda la fuerza del Estado. En una de las confrontaciones, por ejemplo, hasta un total de 8.000 policías antidisturbios dotados de porras, muchos de ellos a caballo, cargaron contra un piquete sindical a las puertas de una planta extractora, con un resultado de 700 personas heridas. En el transcurso de aquella prolongada huelga, el número de heridos se contarían por millares. Según documenta Seumas Milne, periodista del Guardian, en su relato definitivo de la huelga, The Enemy Within, Thatcher, Secret War Against the Miners, la primera ministra presionó a los servicios de seguridad para que intensificaran la vigilancia que realizaban sobre el sindicato y, en concreto, sobre su militante presidente Arthur Scargill. El resultado fue la operación de contravigilancia más ambiciosa jamás organizada en Gran Bretaña. En el sindicato se infiltraron múltiples agentes e informadores y se instalaron micrófonos ocultos en todos sus teléfonos, en los domicilios privados de sus dirigentes e incluso en el establecimiento de Fish and Chips que estos frecuentaban para almorzar. Se llegó a afirmar en plena sesión de la Cámara de los Comunes que el máximo secretario ejecutivo del sindicato era un agente del MI5, introducido en la organización para desestabilizarla y sabotearla, si bien este desmintió semejante acusación. Nigel Lawson, ministro de Economía británico durante la huelga, explicaría más tarde que el gobierno Thatcher consideraba que el sindicato era su enemigo. Era como si nos armáramos para hacer frente a la amenaza de Hitler a finales de los años 30. Dijo Lawson, una década después, había que prepararse. Y, como en el caso de las Malvinas, no interesaba negociar, solo existía la firme determinación de quebrar el sindicato a cualquier coste, una factura, por cierto, que acabó resultando abultadísima, dado los 3.000 policías diarios adicionales que aquella empresa requirió. Colin Neilon, un sargento interior de policía destacado en el frente del conflicto, lo calificó de auténtica guerra civil. En 1985, Thatcher ya había ganado esta otra guerra también. Los trabajadores pasaban hambre y ya no pudieron resistir. Al final, 966 personas fueron despedidas. Fue un devastador revés para el sindicato más poderoso de Gran Bretaña y un mensaje muy claro para los demás. Si Thatcher había estado dispuesta a todo con tal de hundir la moral de los mineros del carbón, de quienes dependía la iluminación y la calefacción del país, los sindicatos menos poderosos de otros sectores que no producían bienes y servicios tan cruciales se suicidarían directamente si decidían enfrentarse al nuevo orden económico de la primera ministra. Mejor sería aceptar lo que les ofrecieran, se dijeron. Aquel fue un mensaje muy parecido al que Ronald Reagan había enviado a los pocos meses de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos con su respuesta a una huelga organizada por los controladores aéreos. Al no acudir al trabajo, habían perdido todo derecho a sus empleos y habían rescindido automáticamente sus contratos de trabajo, según el propio Reagan. Acto seguido, despidió de un solo plumazo a 11.400 de los trabajadores más imprescindibles del país, un golpe del que el movimiento sindical estadounidense aún no está plenamente recuperado. En Gran Bretaña, Thatcher se valió de sus victorias sobre los argentinos y sobre los mineros para imprimir un gran salto adelante a la aplicación de su programa económico radical. Entre 1984 y 1988, el gobierno privatizó, entre otras empresas, British Telecom, British Gas, British Airways, la British Airport Authority y British Steel, y vendió su participación a British Petroleum. De un modo muy parecido a como los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 brindaron a un presidente impopular la oportunidad de emprender una masiva iniciativa privatizadora. En el caso de Bush se trató de la privatización de los sectores bélico, de la seguridad y de la reconstrucción. Thatcher utilizó su guerra para lanzar la primera subasta masiva de privatizaciones en una democracia occidental. Esa fue la auténtica operación empresario, la que tuvo verdaderas implicaciones históricas.
El exitoso manejo de la Guerra de las Malvinas por parte de Thatcher supuso la primera prueba definitiva de que era posible aplicar un programa económico inspirado por la Escuela de Chicago sin necesidad de dictaduras militares ni de cámaras de tortura. Ella había demostrado que, con una crisis política de dimensiones suficientemente grandes como para reunir los apoyos necesarios en una democracia, también podía imponerse una versión limitada de la terapia de shock. Aún así, para ello, Thatcher había necesitado un enemigo que uniera al país, un conjunto de circunstancias extraordinarias que justificaran el empleo de medidas de emergencia y represión. Una crisis, en definitiva, que la hiciera parecer firme y contundente, en lugar de cruel y retrógrada. La guerra había servido perfectamente a su propósito, pero el incidente de las Malvinas había sido una anomalía en plena década de los 80 del siglo XX, una especie de retorno momentáneo a los conflictos coloniales del pasado. Si los años 80 iban a ser, de verdad, el alba de una nueva era de paz y democracia, como muchos afirmaban, las confrontaciones del estilo de las Malvinas serían demasiado infrecuentes como para constituir la base de un proyecto político global. Fue en 1982 cuando Milton Friedman escribió las líneas que tan sumamente influyentes se mostrarían con posterioridad y que mejor resumen la doctrina del shock. Solo una crisis, real o percibida como tal, produce un verdadero cambio. Cuando ocurre esa crisis, las acciones que se emprenden dependen de las ideas existentes en aquel momento. Esa es, en mi opinión, nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes y mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable. Aquella idea se convertiría en una especie de mantra de su movimiento en la nueva era democrática. Alan Meltzer desarrolló un poco más esa filosofía básica. Las ideas son alternativas que aguardan la llegada de una crisis para funcionar como catalizadoras del cambio. El modelo de influencia de Friedman consistía en legitimar las ideas y conseguir que no resultaran soportables e incluso pensáramos que podían valer la pena probarlas cuando se diera la ocasión. La clase de crisis que Friedman tenía en mente no era militar, sino económica. Lo que él entendía era que, en circunstancias normales, las decisiones económicas se toman en medio del tira y afloja de una serie de intereses contradictorios. Los trabajadores quieren empleos y aumentos salariales, los propietarios quieren impuestos más bajos y mayor desregulación, y los políticos tienen que hallar un equilibrio entre esas fuerzas en conflicto. Sin embargo, si nos acude una crisis económica de suficiente gravedad, una rápida depreciación de la moneda, un crack de los mercados o una gran recesión, todo lo demás queda a un lado, con lo que los dirigentes se hallan liberados para hacer lo que sea necesario o lo que se considere como tal en nombre de la reacción a una emergencia nacional. Las crisis son, en cierto sentido, zonas ademocráticas, paréntesis en la actividad política habitual dentro de los que no parece ser necesario el consentimiento ni el consenso. La idea de que las quiebras de los mercados pueden ejercer de catalizadores del cambio revolucionario tiene tras de sí una larga historia en el seno de la extrema izquierda, sobre todo en la teoría bolchevique que aseguraba que la hiperinflación, al destruir el valor del dinero, acerca a las masas un paso más hacia la destrucción del propio capitalismo. Esta teoría explica por qué una corriente muy concreta de la izquierda más sectaria está siempre calculando las condiciones exactas en las que el capitalismo alcanzará la crisis, de un modo más o menos análogo a como los cristianos evangélicos no dejan nunca de calibrar las posibles señales del rapto de los creyentes previo al apocalipsis final. A mediados de los años 80, esta idea comunista empezó a renacer con fuerza tras ser recogida por los economistas de la Escuela de Chicago, que sostenían que, del mismo modo que los cracks mercantiles podían precipitar revoluciones de izquierda, también podían ser utilizados para desatar contrarrevoluciones de signo derechista, una teoría que acabaría conociéndose como la hipótesis de la crisis. El interés de Friedman por las crisis suponía también un claro intento de aprender de los triunfos de la izquierda tras la Gran Depresión, cuando el mercado quebró
Keynes y sus discípulos, que hasta entonces habían predicado en el desierto, habían sabido aguardar su oportunidad y acudieron prestos con sus ideas y soluciones integradas en el New Deal. En los años 60, Friedman y las grandes empresas que lo patrocinaban trataron de imitar ese proceso con un singular estilo de preparación intelectual de la población para el desastre. Se dedicaron a construir concienzudamente una nueva red de think tanks derechistas, entre los que se incluyeron institutos como el Heritage y el Cato, y produjeron el vehículo más significativo de difusión de las ideas de Friedman, la miniserie televisiva de 10 episodios Free to Choice, emitida por la PBS y patrocinada por algunas de las mayores corporaciones empresariales del mundo, como Getty Oil, Firestone Tire and Rubber Cook, PepsiCo, General Motors, Bechtel y General Mills. Cuando llegara la siguiente crisis, Friedman estaba decidido a que fueran sus Chicago Boys los que estuvieran más inmediatamente disponibles y preparados con sus ideas y sus soluciones. Cuando Friedman postuló por primera vez su teoría de la crisis a principios de los años 80, Estados Unidos estaba pasando por un periodo de recesión caracterizado por el doble azote de una inflación y un desempleo elevados, y las políticas de la Escuela de Chicago, que por entonces habían pasado a conocerse como Reaganomics, calaron hondo en Washington. Pero ni siquiera Reagan se atrevió a poner en marcha la terapia de shock de alcance generalizado con las que soñaba Friedman, es decir, una del tipo de la que ya había recetado en el caso de Chile. Nuevamente iba a ser un país latinoamericano el que sirviera de escenario de pruebas para la teoría de la crisis de Friedman, y esta vez no sería un Chicago Boys el que liderase la iniciativa, sino una nueva especie de Dr. Shock, alguien más adecuado para la nueva era democrática.